Amén. Gloria a Dios. Así paraditos se ven bien bonitos. Saquen sus Biblias y vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer juntos los versículos 10 al 16. Cuando estés ahí me das un fuerte amén. Gloria a Dios. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes me van a leer el siguiente. Yo el 10, ustedes el 11, yo el 12, ustedes el 13, y hasta que lleguemos al último, y el último lo leemos juntos. ¿Listos? Entonces dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Juntos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, he aquí tu palabra. Mi Dios, tú nos has dejado en ella la verdad y nos has dicho en tu palabra, en el libro de Juan, que es tu Espíritu el que nos enseña, es tu Espíritu el que nos revela, es tu Espíritu el que nos abre los ojos y el entendimiento para poder discernir las cosas espirituales con lo espiritual. Por ello es que este día clamamos a ti para que sea tu Espíritu el que haga su obra en este lugar y sea Él el que nos enseñe este día tu palabra. Gracias, Padre. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, pueden tomar asiento. El tema de hoy es la obra del Espíritu. Es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. La obra del Espíritu. Cuando hablamos de la obra del Espíritu, hablamos de lo que el Espíritu Santo hace y cuál es su trabajo, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él efectúa, qué es lo que Él lleva a cabo, qué es lo que Él está haciendo. Y para nosotros es muy importante entender qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Cuál es su trabajo de Él? Y por ello es que este día acá el apóstol Pablo nos va a enseñar a nosotros la obra del Espíritu. Para poder saber y aprender la obra del Espíritu tenemos que mirar lo espiritual con el Espíritu de Dios. Si no, de otra manera no vamos a poder entender. Y es por ello que tenemos que ir a dónde tenemos que ir a las Escrituras. Porque en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, es donde encontramos la obra del Espíritu. Y por ello es que los voy a llevar a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16, donde encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús que vino a Nazaret, y donde se había criado. Y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Este versículo en sí nos habla a nosotros que Jesús, el Hijo de Dios, la costumbre de Él era ir todos los sábados a la sinagoga, como lo es para nosotros venir a la iglesia todos los domingos. Pero esa era su costumbre. Y nuestra costumbre es venir a la casa de Dios, venir
a donde se habla de los negocios de Dios. Y en el versículo 17, interesante, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu que hizo en Jesús y a través de Jesús. Por ello es que el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros ¿de qué? Nos va a hablar a nosotros de la obra del Espíritu, porque en la iglesia en la ciudad de Corinto había un gran desorden. Y las cosas espirituales se arreglan a la manera espiritual. No se pueden arreglar a la manera humana, ni se pueden arreglar con intelecto humano. Se tienen que solucionar de forma espiritual. Cuando comenzamos con el libro de Primera de Corintios, comenzamos con Pablo dirigiéndose a una iglesia dividida. Cada uno tenía su predicador favorito. Unos de ellos eran seguidores de Apolos, otros eran seguidores de Cefas, o sea, de Pedro, y otros eran seguidores de Pablo. Y habían algunos ahí que eran seguidores de Cristo. Y el apóstol Pablo los reprende y les dice a ellos: ¿quién de ustedes o cuál de nosotros ha muerto por la salvación de los pecados de alguno de ustedes? Sino solo Cristo. Y continuamos donde el apóstol Pablo les habla a ellos de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. O sea, Cristo Jesús es el poder y la sabiduría de Dios que vino al mundo y estuvo en el mundo y caminó en el mundo y murió por los pecados del mundo. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos comprendan y entiendan. Continuamos en el capítulo 2, donde estudiamos que el testimonio de Dios, donde hablamos acerca de todas las cosas que Dios ha hecho para revelar a su Hijo. Todas las cosas que Dios ha dejado por escrito en su palabra para hablarnos a nosotros acerca de la verdad, hablarnos a nosotros acerca del plan de Dios, de qué manera y de qué forma iba a redimir a los hombres, dándonos a nosotros un profundo estudio acerca de todo lo profetizado, todo lo dicho, todo lo escrito, todo lo profundo de Dios, concentrado ¿en qué? Concentrado en el testimonio de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 2 nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Dice él, no fui con ninguna de estas cosas, fui con la palabra de Dios. Y les hablé a ustedes acerca del testimonio de Dios escrito en la palabra de Dios. Y de esa manera les comuniqué a ustedes la verdad. La semana pasada estudiamos acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Miramos Cristo, poder de Dios. Miramos
el testimonio de Dios? ¿Estudiamos la sabiduría de Dios? Que nos habla acerca de ello en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, donde dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Y cuando hablamos la semana pasada acerca de la sabiduría de Dios y hablamos de la sabiduría oculta de Dios, o sea, tratamos de razonar en ciertas cosas que Dios nos ha dejado y para nosotros, para nuestra mente que es finita, es imposible entender lo oculto de Dios. Por ello, el día de hoy, para poder nosotros discernir lo espiritual, necesitamos el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo nos va dando una serie de estudios donde nos va llevando acerca del plan de Dios. Y ahora nos dice a nosotros, ok, ya les hablé a ustedes de todas estas cosas maravillosas acerca de Dios. Y se han quedado con la boca abierta sin entender absolutamente nada. Pero ahora les voy a hablar a ustedes acerca del que les puede abrir a ustedes el entendimiento. Les voy a hablar acerca del Espíritu de Dios. Por ello es que el mensaje, el tema de hoy es la obra del Espíritu. Y en la obra del Espíritu vamos a aprender que el Espíritu todo lo escudriña. Vamos a aprender que el espíritu del hombre no puede contender con las cosas de Dios. Ni puede discernir las cosas de Dios, sino que necesita el Espíritu Santo. Y vamos a aprender también que el Espíritu que proviene de Dios es el que nos ilumina a nosotros para ver lo espiritual. Y después, para concluir, vamos a mirar y vamos a hablar acerca del Espíritu de Dios. Así es que el primer punto que vamos a tocar este día es el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Y en el versículo 10, pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Deberíamos preguntarnos, la sabiduría de Dios es tan oculta y misteriosa, las doctrinas del Evangelio son tan desconocidas, tan fuera de la vista y el entendimiento de los hombres, como es posible que nosotros las conozcamos de una forma humana. ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en este versículo. Está en este versículo. Dios nos las reveló a nosotros, no solo en su palabra, que son las Escrituras, que es común a los hombres, sino en el misterio del Espíritu Santo. Y a través del misterio del Espíritu Santo. Dirás tú, ¿cómo? Por el Espíritu. Y a través del Espíritu. La revelación externa la encontramos en las Escrituras, aunque también son interpretadas por el Espíritu. La revelación externa. Yo agarro la palabra de Dios, la abro desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo lo que yo tengo aquí, esto es la revelación externa de los misterios de Dios, de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dejado. Esto lo puedo ver, lo puedo palpar. Esa es la revelación externa. Pero la revelación interna y la aplicación de la verdad del Evangelio a las almas de los hombres viene a nosotros por el
Espíritu Santo. Por ello es que hay muchas personas el día de hoy que dicen, yo agarro la Biblia, yo agarro las Escrituras, yo leo en la Biblia, yo leo en las Escrituras y no entiendo absolutamente nada. No puedo deducir absolutamente nada de lo que dice ahí. No entiendo en los libros del Antiguo Testamento por qué tanta matazón. No entiendo por qué Dios permitió tantas cosas, plagas y cosas que destruyeron miles y miles de personas. No las entiendo. Porque las cosas internas no se pueden interpretar. En tu espíritu tienes que ser interpretadas por el Espíritu de Dios. Por ello en Mateo capítulo 16, versículo 17. En Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A nosotros no nos va a revelar la palabra de Dios, nuestro espíritu que mora en nosotros, sino el Espíritu de Dios. Es el que nos va a revelar la verdad en la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, nos dice la Escritura, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación de la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios a nosotros viene a través de la obra del Espíritu Santo. A través de la obra del Espíritu Santo. Ahora nota lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 15. En Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pero la clave de todo está en ¿qué? Está en la obra del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu Santo. Por ello, Pablo les dice en el versículo 17 que acabamos de leer, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él. No hay manera de nosotros llegar a conocer a Dios. No hay forma de nosotros tener un entendimiento profundo de Dios, sino es a través del Espíritu de Dios. Y el único que nos puede dar a nosotros ese conocimiento y esa revelación y esa enseñanza es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu dice, todo lo escudriña, todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Y si el Espíritu todo lo escudriña, nota lo que nos dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad.
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Todas las cosas. Cuando tú abres la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y comienzas a leer en ellas, el Espíritu de Dios te va a revelar lo que necesitas saber para el día en el cual tú estás viviendo. Y si te tiene que revelar algo para el futuro, es para que te prepares espiritualmente, no financieramente, espiritualmente. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu. Porque el Espíritu ya vino sobre nosotros. El Espíritu de Dios yace en nosotros. La Escritura nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. En nosotros reside el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque le hemos confesado a Jesús, Señor de nuestras vidas. Y como Señor de nuestras vidas, entonces Él es el que nos da a nosotros el entendimiento. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Al Espíritu escudriñar lo profundo de Dios no significa que nos va a revelar a la perfección quién es Dios. Porque es un entendimiento que acá en este lado no lo vamos a llegar a conocer. Lo profundo nos habla del misterio del Evangelio. La comunión que estaba escondida en Dios. Sus sabios consejos de la antigüedad acerca de la salvación del hombre. El esquema de las cosas trazadas en su mente eterna y reveladas en su bendita palabra. Cuando nos habla de que el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios, nos habla a nosotros que Él nos va a dar un entendimiento claro y perfecto acerca del Evangelio, acerca de las cosas escritas en su palabra, acerca del plan de la salvación del hombre. Nos va a dar un entendimiento claro de lo que Dios ha hecho para salvar al hombre, para que el hombre no se pierda, mas todo aquel que en él cree tenga esperanza de vida eterna. Es de lo que nos habla este versículo. Por ello, cuando nosotros leemos este versículo y decimos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estamos hablando de que cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios y necesitamos entender acerca del Evangelio, acerca de la salvación, acerca de la obra de Cristo Jesús, Él nos va a enseñar a medida que vamos estudiando los versículos de la palabra de Dios. Porque toda la Escritura está basada ¿en quién? Está basada en Cristo Jesús. Él mismo le dijo a los escribas y a los fariseos y a los saduceos que le acosaban. Les dice a ellos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. En este libro está la sabiduría de Dios, está lo profundo de Dios, y el único que nos puede a nosotros dar ese entendimiento y enseñar acerca de lo profundo de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. ¿Qué nos dice en el versículo 11? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu
de Dios. Qué pregunta más interesante, ¿no? Qué pregunta más interesante. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? En otras palabras, los pensamientos del corazón de un hombre, las concepciones de su mente, los esquemas que están trazados ahí, sus diseños, propósito e intenciones, esto nunca puede ser conocido por otro hombre. Nunca puede ser conocido por otro hombre. Ni aun por ángeles o demonios, o por ninguna otra criatura. Nadie puede conocer lo que hay en tu corazón, sino solamente Dios y tú. Solamente Dios y tú. Dios sabe perfectamente lo que tú tienes en tu corazón. Él sabe los esquemas que has trazado ahí en tu corazón. Él sabe el diseño de tu corazón. Él conoce el propósito y las intenciones de tu corazón. Pero tú conoces todo eso también. Ahí es donde aplica el dicho, ojos vemos, corazones no sabemos. Ojos vemos, corazones no sabemos. Porque para mí puedes ser la persona más espiritual que existe sobre la faz de la tierra. Puedes ser la persona más buena que hay en este universo. Puedes tener la mejor reputación que cualquier hombre pueda tener. Y eso es lo que yo miro externamente. Pero internamente no puedo llegar a tu corazón. Ni los ángeles pueden llegar a tu corazón, ni el mismo diablo puede llegar a tu corazón. No puede llegar a tu corazón, no puedes saber lo que hay en tu corazón. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Así es de que, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Nadie, absolutamente nadie. Ningún hombre puede saber, por más que te esfuerces, por más que lo intentes, no puedes leer mi mente, ni yo puedo leer la tuya. ¿Entiendes? Ahora, dice, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Sino el espíritu del hombre que está en el hombre. El único que es consciente de mis pensamientos y los puede dar a conocer al mundo es el Espíritu que mora en mí. Es el único que sabe lo que está pasando dentro de mí. Es el único que me puede echar para adelante. Es el único que puede sacar mis trapitos al sol. El Espíritu del hombre que mora en el hombre. Es el único. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y qué contraste más hermoso. ¿Por qué? Porque en este versículo nos habla a nosotros de que el Espíritu que está en mí puede revelar quién soy yo. Y el Espíritu que mora en Dios, que está en Dios, puede revelarnos a nosotros quién es Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el modelo de Dios? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? ¿Y cuál es el esquema el esquema que Dios ha trazado? Por ello, los secretos, lo oculto, lo desconocido, los misterios de la gracia, la misericordia de Dios están ocultos hasta que nos los revela el Espíritu de Dios. Todo lo que tú lees acá, te lo va a ir revelando Dios a medida que lo vayas necesitando. A medida que lo vayas necesitando. Por ello es que dices tú, bueno, yo he leído este versículo como 100 veces. Y ahora en la 101 es que tiene sentido.
Porque ahora en la 101 que acabas de leerla, la 101 vez que la acabas de leer, es cuando necesitabas saberlo, es cuando necesitabas entenderlo, porque te hacía falta para tu caminar aquí en la tierra y Dios te quiere revelar que te cuides, que te protejas, que Él te está librando, te está cuidando y te está hablando a tu corazón. Por ello, de modo que el Espíritu da evidencia de la deidad de Dios y muestra claramente los pensamientos de su corazón, los consejos de su mente, sus propósitos y decretos contenidos en las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu de Dios que nos revela estas cosas. Así como el espíritu del hombre revela lo que hay en el corazón del hombre, el Espíritu de Dios nos revela lo que hay en el corazón de Dios a nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Es importante leer la Escritura, iglesia. Muy importante leer la Escritura. Es muy, muy, muy importante leer la palabra de Dios. Cuando alguien viene y me dice, pastor, estoy pasando por X razón o por X problemas, mi primera pregunta es siempre la misma. ¿Estás leyendo la Biblia y estás orando? Cuando me dicen no a las dos preguntas que les hago, entonces les digo, ahí es donde comienza el problema. El problema está ¿dónde? Está en el que no estamos comunicándonos con Dios. El problema está en que no podemos identificar las tretas y maquinaciones del diablo con nuestro espíritu humano. Porque las cosas espirituales se disciernen con lo espiritual. Y necesitamos la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos estar en las cosas de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que proviene de Dios. En el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me gustan las palabras del apóstol Pablo, porque dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, no hemos recibido el espíritu de Satanás, el Dios del mundo, el espíritu que está en él y gobierna al mundo, que es un espíritu de codicia, inmundicia, orgullo, malicia y error. Nosotros no hemos recibido ese espíritu. No hemos recibido el espíritu del mundo. La sabiduría carnal del mundo, que es común a los hombres mundanos, radica en el conocimiento de las cosas mundanas y es perseguida y ejercida para obtener ventajas mundanas. Y ese no es el espíritu que nosotros hemos recibido. Si estás viviendo para agradarte a ti mismo, entonces tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Dios e invitar a Cristo Jesús a entrar en tu corazón. Y decirle que sea Señor de tu vida, que te dé fuerzas para vivir para Él, para servir a los demás y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pero sí hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo es el don de Dios a su pueblo y a los que lo reciben a través de la doctrina de la fe en sus corazones como espíritu de iluminación, fe,
consuelo, adopción, verdad y como sello y prenda de la gloria futura. Eso es lo que hemos recibido nosotros. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos ilumina, que nos ayuda a caminar en fe, que nos consuela en la adversidad, que nos dice que somos hijos de Dios y que nos enseña la verdad en la palabra del Señor. Y que nos ha sellado y nos ha apartado para la gloria de Dios Padre. Igual sigue diciendo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A quién de ustedes no les gustaría saber lo que alguien les ha dejado? Por ejemplo, si les dan un regalo. Si te dan un regalo y te lo dan envuelto, ¿no te pica la curiosidad como para saber qué hay dentro de ese regalo? O sea, no sientes como que, ¡ay! ¿Cuándo me lo pasan? ¿Cuándo me lo pasan? ¿No? Porque quiero luego romper el papel y abrir la caja y ver qué hay dentro. Dice que igual nosotros, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos dio a su Hijo como justicia justificadora, para remisión de pecados y adopción a la vida eterna, constituyendo asimismo un pacto de paz a través de la gracia que nos es dada gratuitamente en Cristo antes de que comenzara el mundo. Antes de que el mundo comenzara, ya Dios nos había predestinado, ya Dios nos había preparado este encuentro divino con Él, con su Espíritu. Ya Dios nos lo había concedido. El Espíritu de Dios es enviado a nosotros, es enviado a nuestros corazones, con el propósito de darnos a conocer el Evangelio eterno. Y este conocimiento no es meramente teórico, sino espiritual, experimental y aprobatorio, unido con afecto y admiración. Y es un conocimiento de interés de estas cosas gloriosas y maravillosas que nos llevan al don de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos llevan a Él, a la vida eterna. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y el Espíritu nos revela su palabra, sentimos aquel gozo, aquella alegría, aquella bendición, que cuando no lees la Biblia en la mañana, que tu espíritu todo el día es como cuando tus padres te prometieron que te iban a llevar a Disneylandia y nunca te llevaron a Disneylandia. Y andas todo triste, todo cansado. Y mi papá no me llevó. Pero en la tarde, ya como eso de las 4 de la tarde, dices, papá, hijo, levántate y vámonos. ¿A dónde vamos? Pues vamos a Disneylandia. Y el muchacho se alegra, se anima, se le levanta el ánimo. ¿Porque va a ir a dónde? Porque va a ir a Disneylandia. Que así sea tu espíritu. Que cuando tú abres la palabra de Dios y estás leyendo en ella, que tu espíritu esté brincando de gozo dentro de ti porque estás en la palabra de Dios y estás escudriñando la palabra de Dios. Y cuando terminas de leer la Biblia, sientes aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquel gozo y aquella alegría y dices, Padre, gracias por hablar a mi corazón y hacerme sentir tu presencia, por gozarme delante de ti. Pablo igual dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando dejamos que Escritura interprete Escritura, no hay necesidad de
utilizar la elocuencia, la oratoria, la sabiduría y las palabras de los hombres porque son palabras vacías. Aunque suene muy bonito y aunque sean palabras muy motivadoras, muy alentadoras, al final del día son palabras de hombre. Y esas palabras de hombre, igual como vinieron, se van y no dejan huella en tu corazón, ni marca en tu espíritu. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no vienen de parte de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús dice acá a los que le confrontaron: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, en las Escrituras y a través de las Escrituras es que venimos a Jesús. Y al venir a Jesús tenemos vida en Jesús. Pero primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, igual nos dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todo lo espiritual se tiene que acondicionar de manera espiritual. El Espíritu de Dios nos va a interpretar lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y para poderla interpretar necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poderla interpretar. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto: el Espíritu de Dios. En el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La referencia acá no es para los bebés en la fe. Uno que ha nacido de nuevo, porque aunque los tales tienen poco conocimiento de las cosas espirituales, sin embargo tienen un gusto y disfrutan y desean y reciben la leche sincera de la palabra de Dios. La exhortación es para un hombre no regenerado, que no tiene ningún conocimiento de las cosas de Dios. Uno que es abiertamente y notariamente profano, abandonado a las consecuencias, concupiscencias y placeres sensuales, lo que incluye aquellos filósofos, escribas y disputadores de este mundo que no pueden reconciliar lo espiritual porque lo están buscando con una mente humana. Una mente meramente humana. Y Pablo nos dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Corintios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, por más que ellos se esfuercen, en poder entender las cosas de Dios con la mente humana, nunca van a poderlo lograr, ni nunca va a ser posible. Por ello es que para tales individuos el Evangelio es locura, y no lo pueden entender porque se ha
de discernir espiritualmente. Para discernir las cosas espirituales, hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que nos puede ayudar a nosotros a discernir las cosas espirituales. Ahora, acá viene la aplicación. En los siguientes 2 versículos. En el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, en contraste con el hombre natural, el hombre espiritual se distingue de sus semejantes en que en él rige el Espíritu de Dios. En el no regenerado, su espíritu, que debiera de ser el órgano del Espíritu Santo, el que lo es, el que no es regenerado, quiere decir aquel que no ha recibido la salvación en Cristo Jesús, es una persona que lo podemos comparar a una persona que no puede ver las cosas a la manera de Dios. ¿Sabes tú que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros idénticos a Dios? No es el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. No es el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Lo que nos hace a nosotros semejantes a Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en nosotros. Por ello, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿qué le dice a ella? Hey, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por ello es que los hombres naturales no pueden ¿qué? No pueden de ninguna manera mirar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en ellos no mora el Espíritu de Dios. Dirás tú, ¿cuándo le fue quitado el Espíritu de Dios? Pues nació sin el Espíritu de Dios. Nació sin el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué nos hace a nosotros diferentes de los animales? El Espíritu de Dios. Porque ellos también tienen ¿qué? Tienen cuerpo. Y también tienen alma. Pero no tienen espíritu. No tienen espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero para poder tener el Espíritu de Dios, tenemos que primeramente dejar que Dios haga su obra. Y lo que eso indica que tenemos que nacer de nuevo. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Y cuando el hombre murió espiritualmente, al morir el hombre espiritualmente, entonces la comunión que había entre Dios y el hombre fue rota. Dios no se volvió a relacionar con los hombres, o sea, tener nuevamente esa comunicación y esa intimidad con los hombres hasta la muerte de Cristo Jesús. Hasta que aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús y le hemos invitado a ser Señor de nuestra vida, y el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, es que nuevamente volvimos a tener una relación íntima y personal con Dios. Por ello dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que si estamos haciendo algo que no agrada a Dios, inmediatamente vamos a reconocerlo y vamos a decir, no, eso no es de Dios, eso no proviene de Dios, eso no le agrada a Dios, yo no voy a vivir de esa manera porque eso no es de Dios.
Y el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio, y te hace entender que lo que estás pensando, haciendo y diciendo no es de Dios ni proviene de Dios. Y ahí inmediatamente nosotros juzgamos todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie. Pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque el hombre espiritual es aquel que es vivificado por el Espíritu de Dios y vive espiritualmente por la fe en Cristo. Respira tras las cosas espirituales, la salvación por Cristo y el interés en Él y la comunicación con Dios. La conformidad a la imagen y semejanza de Dios diariamente clama a Dios por perdón de sus pecados y busca la justicia y la justificación de Dios. O sea, diariamente se apega a la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Porque todos los días fallamos, iglesia. No hay uno que no haya pecado, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Todos los días tenemos que decir, Padre, que me he quedado corto el día de hoy. Mira que te pido perdón, ten misericordia de mí. Te he fallado. Te he fallado con mis manos, te he fallado con mis ojos, te he fallado con mi boca. Mis pies me han llevado donde no debía de haber ido. Entré donde no debí de haber entrado. Y diariamente el Espíritu de Dios nos está convenciendo y nos está llevando ¿a qué? Nos está llevando a la verdad. El hombre espiritual tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El hombre espiritual tiene una visión de las cosas de arriba y su mente no está en las cosas de abajo. El hombre espiritual tiene un gusto espiritual de las cosas futuras, que nos hablan a nosotros acerca de lo que Dios en su infinita misericordia tiene preparado para nosotros en el futuro. Y eso es lo que nuestro espíritu diariamente está buscando, está deseando. Por ello es que nosotros podemos aplicar estos versículos que hemos leído el día de hoy. ¿Por qué? Porque el espiritual juzga todas las cosas. Nosotros juzgamos todas las cosas. Y nadie nos puede juzgar a nosotros, ni aun el mismito diablo que está delante de Dios acusándonos de día y de noche. De día y de noche. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice la Escritura que tenemos abogado para con el Padre, a Jesús el Hijo de Dios. Y Él diariamente nos defiende. Es verdad, hemos fallado. Pero es verdad que Jesús nos limpió con su preciosa sangre, y porque Jesús nos limpió con su preciosa sangre, ya Dios no ve el pecado ni al pecador, sino ve al redimido por la sangre de Cristo Jesús. Al que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Para concluir, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No hay persona en este universo que pueda decir, déjame echarle una manita a Dios, ¿no? Creo que si yo le enseñara a él que quizá cambiase el clima en otras partes del mundo y lo hiciera más confortable, así como el clima de California, creo que el mundo sería un poquito mejor, ¿no? No hubiera tanto hielo en Alaska, no hubiera tanto calor en el desierto. Pudiéramos quizá balancear, ¿no? Señor, mira, ¿por qué no mejor le haces de esta manera? Y quizá te salga mejor y tengas gente más contenta, más feliz. Y al tener gente más contenta y más feliz, entonces, pues vas a tener un buen grupo de seguidores. Pero aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías 40,
versículo 13, donde Isaías dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? Es lo que está citando el apóstol Pablo acá. O sea, nosotros los seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que Dios se acople a nosotros. Y queremos tener un Dios que nos sirva en vez de nosotros servir a nuestro Dios. Así es de que, iglesia, te dejo con esas palabras. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo que prueba que Cristo es Señor o Jehová. Y tan verdadera y propiamente de Dios. Y debe entenderse que nosotros ya no somos de este mundo, sino que somos del cielo. Nuestra morada no está en la tierra. Nuestra morada es celestial. Y Jesús nos lo ha dicho: he aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Es lo que nos dice la Escritura. Así es de que, para concluir, la obra del Espíritu es el interpretarte la palabra de Dios y ayudarte a vivirla diariamente en tu caminar en esa tierra. Escucha la voz del Señor, porque tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y el Espíritu de Dios nos interpreta su palabra, y en su palabra y a través de su palabra nosotros vamos a aprender a vivir no para la tierra, sino para el cielo, para la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por esta tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu Santo Espíritu, que está haciendo una obra maravillosa en nuestros corazones, que está haciendo una obra preciosa en nuestras vidas, que continuamente nos enseña a través de la lectura de tu palabra, tu corazón, tu mente, tus planes, tu diseño y, Padre mío, las cosas que tienes para nosotros en la eternidad. Gracias por ello, Padre, porque las necesitamos, mi Dios, y necesitamos, Padre Celestial, ser revestidos de tu poder. Bendice tu pueblo, bendice a estas tus ovejas, guarda y cuida de ellas, guíales por las sendas de justicia, y en ellas y a través de ellas muestra tu gloria, Padre, para que el mundo pueda ver en ellos, mi Dios, tu gloria y el reflejo de tu poder. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y llévanos con tu bendición, guárdanos y cuídanos. Y Padre mío, el evento que vamos a tener esta tarde, mi Dios, que así como le hemos nombrado, oh Padre mío, Festival de la Luz, que seamos luz esta noche en esta comunidad, y que el pueblo de La Habra que venga este día a esta iglesia pueda ver en nosotros el reflejo y la mente de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos y entregamos este servicio en tus manos para que lo selles en las tablas de nuestro corazón. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.